Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los ángeles actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, San Marcos, pone a nuestra consideración sobre todo la presencia de Juan Bautista, pero empieza haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo y algunos conceptos equivocados que tenían de Él, porque unos decían que era el profeta Elías, otros decían que era el mismo Juan Bautista que había resucitado, y otros decían que era un profeta como los antiguos. Es decir, no tenían un conocimiento verdadero, real, de nuestro Señor Jesucristo. Tenían diferentes conceptos. También ahora pasa igual. Muchas veces no se acepta a Jesucristo, no se cree en Jesucristo, porque no se tiene un verdadero concepto de Él, y por eso lo rechazan. Otras veces no la aceptan porque es el orgullo, la soberbia, lo que carcome el corazón humano, el pensamiento humano, y no son capaces de aceptarlo. Luego nos va a empezar a hablar Marcos ya propiamente de Juan Bautista. Juan Bautista es el precursor de Jesucristo, es el que le precedió, es el que anunció su llegada, incluso aún no habiendo nacido ambos. Ya Juan Bautista se alegraba por su presencia, porque saltó de alegría en el vientre de su madre. Pero ahora, en este Evangelio, encontramos a Juan Bautista como mártir de la verdad. Juan Bautista va a declarar a Herodes
diciéndole su verdad, la verdad de lo que estaba haciendo. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. San Juan Bautista estaba denunciando su adulterio, el adulterio del rey Herodes, y esto va a provocar que después sea ejecutado. Pero antes va a haber toda una historia. En primer lugar, hemos dicho que es mártir de la verdad. Juan Bautista no puede dejar de decir a Herodes el rey que era un adúltero. No rebaja para nada esa realidad. Sabía que aquello le iba a costar la vida, como efectivamente le costó. Pero además esto va a provocar un odio profundo en Herodías, que era con quien se había unido Herodes. Herodías era la mujer de su hermano, del hermano de Herodes. En este caso, por lo tanto, el adulterio tenía mucha más malicia. Y Juan Bautista se lo decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan porque decía la verdad. Por tanto, este evangelio es una invitación a decir siempre la verdad y a actuar siempre con verdad. Le odiaban. El odio no es cristiano. Más aún, el odio no es humano. No podemos actuar por odio. No podemos actuar con odio. El odio puede llevar hasta el asesinato. Ya es un pecado contra el quinto mandamiento: no matarás, aunque no se realice, aunque no se llegue a matar. San Marcos nos habla después que de un día propicio. Llegó un día propicio. ¿Por qué era propicio ese día? ¿Por qué ese día era adecuado para que sucedan estas cosas, especialmente el martirio de Juan? ¿Por qué se llegó a eso? Por decirlo con monosílabos: banquete, bailes, borrachera. Que eso es lo que describe San Marcos en este evangelio. Un cumpleaños de Herodes, una invitación al banquete. En el banquete, bailes, y dentro de todo, licor, borrachera. Se destaparon los sentimientos, en este caso, los sentimientos más primitivos, como es el odio que va a llevar al asesinato de Juan Bautista, como es querer quedar bien ante los demás, ¿no? Te doy todo lo que quieras, porque había quedado asombrado Herodes por el baile de la hija de Herodías. Hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Y entonces, al instante, la hija va a consultar a su mamá no pierde la ocasión para cumplir lo que llevaba en su corazón ya desde tiempo, un odio que se iba concentrando cada vez más. Pide la cabeza de Juan Bautista. El mal se difunde rápidamente, el mal se concreta y se realiza rápidamente, como lo podemos ver en este evangelio. Y el rey se entristeció, pero no quiso contrariarla, no quiso desairarla. Es el orgullo, es la soberbia para no rectificar, es el miedo a quedar mal. ¿Qué van a decir? Ya di mi palabra, te doy todo lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Y lo que le pidieron, la cabeza de Juan Bautista, lo consintió. Y luego todo lo que se narra, pues es, hasta podemos decir, macabro, porque quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Y
le van a traer la cabeza de Juan Bautista. Todo esto a la vista de todos los convidados. Realmente, cuando el mal entra de esta manera en el corazón del hombre, el hombre es capaz de todo. Por eso, este Evangelio también nos permite, en primer lugar, querer tener siempre el conocimiento adecuado de Jesucristo. Es Dios hecho hombre, enviado por su Padre Dios para salvar al hombre del pecado, y lo hizo especialmente con su pasión, muerte y resurrección. Hay que decir siempre la verdad y actuar siempre con verdad, y hay que someter los sentimientos que muchas veces, los sentimientos primitivos que muchas veces se destapan con ocasión o con situaciones propicias para eso. Hay que evitar esas situaciones. Que este Evangelio nos ayude a renovarnos en nuestro amor a Jesucristo, en amor a nuestra fe y en la necesidad que tenemos de Dios y de su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.